Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos a este maravilloso mundo de las ciencias naturales. El día de hoy nos compete evidenciar la clasificación de los hongos. Como contenido tenemos los hongos según su morfología, es decir, su forma, la clasificación de las plantas, criterios de clasificación de las plantas, las biofitas, las plantas vasculares sin semillas y las plantas con semillas. Bienvenidos. Cuando nosotros hablamos, entendemos sobre la clasificación de los hongos, primero debemos de saber que los hongos son organismos vivos. Su cuerpo se compone por filamentos parecidos a hilos llamados hifas, lo que usted puede evidenciar que comienza desde la parte central y va bajando por todas las partes que componen su organismo. Es decir, que las envolturas que poseen tienen quitina, las que le permiten mantener su forma y su color. Los hongos cumplen con una función relevante en nuestro ecosistema, es decir, que cumple con el mantenimiento. Pero ¿cómo mantienen el ecosistema? A partir de la descomposición de la materia prima, es decir, la materia orgánica en materia inorgánica para que los demás seres vivos podamos tener los nutrientes suficientes para la alimentación, respiración y un estilo de vida saludable a nivel natural. La clasificación de los hongos según su nutrición se basa en que son heterótrofos. Sabemos que la alimentación heterótrofa es aquella que un organismo vivo es codependiente de otro para su alimentación y también para su mantenimiento en el entorno, ya que obtienen nutrientes de otros organismos para poder vivir sobre todo. Tenemos en este gran grupo la clasificación que posee los hongos saprobientes. En este grupo de los saprobientes, la mayoría de los hongos son saprobientes, es decir, que son descomponedores en los ecosistemas. Si usted se percata cuando va de paseo al bosque, a una finca y encuentra árbol o árboles de diferentes frutos, se va a dar cuenta que en los troncos se sitúan estos hongos. Luego, también podemos determinar a un parásito como hongos. ¿Por qué? Se alimentan del huésped. ¿Cuál va a ser el huésped? Obviamente otro organismo vivo. Por ello que al principio se menciona que todos los hongos son heterótrofos, es decir, que si no tienen una alimentación de otro organismo vivo, lastimosamente no van a poder vivir y desarrollarse en nuestro entorno, ¿sí? Este se alimenta y puede inclusive causar la muerte. Parásitos que están dentro o sobre todo los que están en nuestros intestinos, ¿sí? Que causan que todos esos nutrientes que nosotros comemos de los alimentos se vayan únicamente a los parásitos y nos cause enfermedades gastrointestinales o anemia, leucemias, que son las más complicadas de tratar. También tenemos dentro de los hongos del reino fungi los simbiontes, que estos se benefician para poder establecer relaciones con el entorno, asimismo teniendo una alimentación heterotrófica. Los hongos, según su morfología, como usted lo puede evidenciar, están por partes segmentados, por su sombrerito, ¿sí? Por su anillo que compone la unión del tallo con el sombrero. Tenemos lo que es la vulva, la parte que se mantiene conectado o es como el tipo de raíz que tiene un hongo.
Por ello se recomienda que los hongos, como lo puede apreciar, no son comestibles. Los únicos comestibles son los que ya están pasados por un proceso bioquímico que permite que todas esas toxinas que naturalmente tienen los hongos como protección sean expulsadas y sean aptas para el consumo humano. Tenemos hongos superiores y hongos inferiores. Por ejemplo, los superiores son los que nosotros podemos encontrar cuando vamos a un lugar donde sobre todo esté mucha humedad. Y los inferiores están en nuestro entorno, sobre todo en los alimentos, eh, en un pan se descomponen fácilmente en lo que son las harinas, ¿sí? Entonces, allí la podemos contemplar los diversos tipos de hongos. Posteriormente pasamos a la clasificación de las plantas. Las plantas conocidas como organismos vivos, ¿por qué? Eucariotas porque poseen un núcleo. Las plantas naturalmente tienen un núcleo definido que posee particularmente que tengan partes muy esenciales, por ejemplo, su raíz, tallo, hojas, flores y por último su fruto. Recordando que no todas las plantas poseen flores ni tampoco sus frutos. Su ciclo de vida eh, se va dando de acuerdo al entorno y la generación, porque al entorno, ¿qué pasa si llega un proceso de urbanización y lastimosamente esa área verde o protegida o esa área donde se encontraban las plantas tienen que ser retiradas? Hasta allí llegó su momento de vida. En cambio, por generación son aquellos que están en un hábitat natural, un bosque, ¿sí? Que están situadas muy cercanos a los lagos, a los ríos. Su nutrición es autótrofa y ocurre únicamente con el proceso de la fotosíntesis, sabiendo que la fotosíntesis es aquella alternancia del proceso mediante la energía lumínica o los rayos del sol que hace que las plantas, como usted puede presenciar, tiene la semilla y se va desarrollando también con ayuda de los demás compuestos que posee la tierra, los nutrientes, obviamente, pero específicamente se cumple el proceso fotosintético con la ayuda de los rayos solares. Es por ello que las plantas vasculares sin semillas son aquellas conocidas como criptógamas, es decir, ahí están el grupo de los helechos, ¿sí? Que poseen un floema que está constituido por células cribosas, el floema y el xilema, que comúnmente uno asciende y otro desciende hacia el proceso del tallo que cumple con el paso de los nutrientes específicamente. Las plantas con semillas obviamente son aquellas que nos van a brindar frutos, ¿sí? A ellas las podemos determinar como espermatofitas y otras que tienen semilla, pero lastimosamente no brindan fruto porque llegan hasta el proceso de las flores. En este caso, su estructura protege al embrión y permite mantenerse en largos periodos. Por ejemplo, se han dado cuenta que en la sandía tiene un proceso de producción, el melón, la piña. ¿Por qué? Porque su proceso de ubicar la semillita, pasar por procesos bioquímicos, de que no existan elementos que puedan dañar o alterar su producción. Entonces, por eso se determina que duran algunos tiempos largos de duración. En ellas también podemos evidenciar las gimnospermas, que son aquellas plantas con semilla desnuda que carecen de flores con carpelos y sépalos.
Es decir, lo que usted puede evidenciar no son flores como tales, porque si usted manipula, aquella semilla es dura, ¿sí? No tiene un alimento. Entonces, simplemente vendría a ser como una base, un soporte para que la planta pase por un proceso y vuelva a germinar. En este caso también tenemos las angiospermas, donde podemos encontrar los grupos de las monocotiledonias y dicotiledonias. En las monocotiledonias poseen un embrión con un solo cotidelón, que puede ser las hojas largas y estrechas, con venas paralelas. En este caso, si hablamos de plantas medicinales, tenemos la hierba luisa, ¿sí? En este caso también dicotiledón, que poseen dos cotiledones, que aquí ya vendrían a ser los frutos. Ciertas gramíneas como el haba, ¿sí? El frijol. Y la frase de esta semana es: la ciencia es la progresiva aproximación del hombre al mundo real. Muchos éxitos en sus actividades y nos vemos en la próxima clase.